Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les recuerdo que pueden dejar un comentario, suscribirse como darle me gusta. Eso me motivaría mucho para seguir creando este tipo de contenido. Les recuerdo que se pueden unir al canal en nivel REM para tener adelantos de los siguientes videos. Antes de iniciar, mandaré algunos saludos a aquellas personas que son miembros. Un saludo a El Ticho, Pierre Alexander, Angel Jesus, Leonel, RLS, Brian Ramírez. En la noche oscura del destino, el clan Uchiha cayó en dolor. Una masacre cruel, un destino incierto, pero Goku sobrevivió con fervor. Perdió su familia, su hogar en llamas, solo queda el eco de un grito mortal. Su madre lo salvó con esperanza, en sus palabras una fuerza vital. Oh Goku, en el viento susurra la promesa de un futuro sin venganza. La última promesa, su luz y su guía. La última promesa, el amor florece. La última promesa, la esperanza danza. Capítulo 2. Ecos de soledad. El abandono tras la tragedia de los Uchiha. El eco monótono del reloj resonaba en cada rincón de la casa. Su tic-tac implacable era el único testigo del paso del tiempo en un lugar que parecía atrapado en una burbuja de silencio. No había movimiento alguno, ni el más leve indicio de vida perturbaba la quietud que lo envolvía todo. La planta baja, donde la sala y la cocina compartían espacio, se mantenía en un orden tan perfecto que resultaba casi antinatural. Cada superficie estaba pulcra, cada objeto en su lugar, como si el polvo y el desorden hubieran sido desterrados para siempre de aquel hogar. Las paredes, recién pintadas y sin una sola mancha, devolvían una luz tenue, casi apagada, que parecía reflejar la soledad que impregnaba cada rincón. El lugar parecía estar en espera, como si aguardara el regreso de sus antiguos habitantes, aunque en su silencio sepulcral quedaba claro que nadie volvería jamás. La sala, amplia y bien amueblada, parecía más un escenario cuidadosamente dispuesto que una estancia habitada. Los cojines del sofá estaban esponjados hasta alcanzar la perfección, los libros en la estantería, alineados con precisión milimétrica, no mostraban señales de haber sido leídos, y la mesa de centro, pulida hasta brillar, estaba vacía de cualquier objeto cotidiano. La cocina, con sus utensilios perfectamente ordenados y sus encimeras impecablemente limpias, ofrecía la misma sensación de abandono. Ni un plato sucio, ni un vaso fuera de lugar. Todo estaba en un estado de preparación constante, como si la vida misma hubiera sido detenida justo antes de comenzar. Era un hogar sin hogar, un lugar donde la vida alguna vez floreció, pero que ahora no era más que una sombra de lo que fue, un reflejo vacío que no podía ocultar la ausencia de quienes alguna vez lo habitaron. Arriba, en el segundo piso, el escenario no era diferente. Varias habitaciones permanecían en un estado de orden casi obsesivo, como si la disciplina de sus ocupantes se hubiera extendido incluso a los objetos inanimados. La habitación principal, la más grande de todas, estaba decorada con muebles de madera oscura, sobrios y elegantes, pero desprovistos de cualquier toque personal que delatara la historia de quienes una vez vivieron allí. Todo parecía haber sido dispuesto para crear una impresión de lujo y comodidad, pero en realidad lo único que lograba era intensificar la sensación de vacío que se respiraba en el aire. Las otras dos habitaciones, más pequeñas pero igualmente ordenadas,
mostraban camas perfectamente hechas y baños que no parecían haber sido utilizados en años. Todo estaba en su lugar, pero al mismo tiempo nada lo estaba realmente, porque faltaba lo esencial, la vida. Sin embargo, era la habitación al final del pasillo la que más destacaba. Era más grande que las otras, un espacio desmesurado para una sola persona, lo que acentuaba la soledad que parecía emanar de sus paredes. Las paredes, pintadas en un tono de azul grisáceo, irradiaban una frialdad que llegaba hasta los huesos, como si el color mismo estuviera diseñado para absorber cualquier calidez que intentara penetrar en ese espacio. En una de las paredes, un librero inmenso estaba repleto de volúmenes que iban desde tratados históricos hasta textos shinobi fundamentales. Los libros, perfectamente alineados y sin signos de haber sido leídos en mucho tiempo, eran testigos mudos de un conocimiento que, aunque acumulado, había quedado en el olvido. Delante del librero, un escritorio de madera oscura se alzaba como un monolito. Su superficie impecable estaba decorada con una lámpara que emitía una luz tenue, apenas suficiente para iluminar los cuadernos y el bote de plumas que descansaban junto a ella. El orden en el escritorio era casi doloroso de contemplar. Una meticulosidad que hablaba de una mente metódica, disciplinada hasta en el más mínimo detalle. Sin embargo, la ausencia de cualquier signo de actividad reciente hacía que todo pareciera más un altar que un lugar de trabajo, un homenaje silencioso a una rutina que ya no existía. En una esquina de la habitación, una cama grande dominaba el espacio, cubierta con sábanas tan impecablemente estiradas que casi parecían nuevas. Sobre ella, un niño de apenas 6 años estaba sentado, con la espalda rígida y la mirada perdida en un punto fijo de la pared. Ese niño era Goku Uchiha. Llevaba una camisa de manga larga azul y pantalones de un gris oscuro. Sus zapatos shinobi descansaban en sus pies, apenas tocando el suelo, como si estuvieran allí por costumbre más que por necesidad. Su cabello, negro y rebelde, se alzaba en su característica forma de palmera, aunque ahora parecía más desordenado, más apagado, como si la vitalidad que alguna vez tuvo se hubiera desvanecido junto con su espíritu. Pero lo más inquietante era su rostro, una máscara de indiferencia total, sus ojos negros, normalmente brillantes y llenos de curiosidad, ahora estaban vacíos, sin rastro de emoción alguna, como si el niño hubiera sido despojado de su capacidad para sentir. Su cuerpo estaba presente, pero su alma parecía haberse retirado a un lugar donde el dolor y la tristeza no podían alcanzarlo. Habían pasado 6 largos meses desde la masacre del clan Uchiha. 6 meses desde que la vida de Goku y la de toda la aldea habían sido irrevocablemente alteradas. Aquella noche fatídica en la que la luna llena había presenciado una tragedia indescriptible dejó una marca imborrable en el corazón de Konoha. El dolor, el horror y la incomprensión que siguieron a la noticia de que Itachi Uchiha había masacrado a su propio clan aún resonaban en los pasillos de la aldea, como un eco que se negaba a desaparecer. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, había convocado una reunión de emergencia con el consejo y los jefes de los clanes, en un intento por traer algo de claridad a un evento que había sumido a todos en la confusión y el miedo. En esa reunión, Hiruzen, con su característica calma y sabiduría, había explicado lo que sabía. Itachi, el prodigio del clan Uchiha, había cometido el acto impensable de asesinar a toda su familia. La noticia dejó a todos los presentes paralizados, incapaces de comprender cómo alguien tan joven, tan prometedor, podría haber caído en semejante abismo. Muchos intentaron buscar una explicación en la psique de Itachi,
concluyendo que quizás había sido víctima de una enfermedad mental, un colapso después de una vida de presiones extremas. Itachi había sido un niño durante la guerra, había soportado horrores que ningún niño debería conocer y había llevado el peso de ser un genio desde una edad temprana. Su ingreso a ANBU a una edad tan temprana solo había exacerbado esa presión, hasta que, finalmente, algo dentro de él se rompió. En medio de la conmoción, la mayoría asumió que no había quedado nadie con vida en el clan Uchiha, pero Hiruzen, con voz firme y grave, reveló que un niño había sobrevivido, Sasuke Uchiha, el hermano menor de Itachi. Sin embargo, Sasuke no había escapado ileso. Itachi, en su crueldad calculada, había sometido a su hermano a un genjutsu tan poderoso que lo dejó al borde de la locura. Pero esa no era la única sorpresa que Hiruzen tenía para compartir. Con un tono aún más sombrío, mencionó a otro niño que también había sobrevivido, Goku Uchiha, hijo de Gine y Bardock, y hermano menor de Raditz, un chunin del clan. Este segundo sobreviviente había permanecido en las sombras, desconocido para muchos, aunque algunos líderes de clanes como Hiashi Hyuga, Shikakunara e Inoichi Yamanaka recordaban haber trabajado junto a su familia en varias misiones. La noticia de que 2 niños habían sobrevivido planteó una serie de preguntas difíciles. ¿Qué hacer con ellos? No podían simplemente enviarlos al orfanato. Eso sería un insulto a la memoria de su clan. Tampoco podían permitir que alguien los adoptara, ya que eso podría alterar el delicado equilibrio de poder en la aldea. Hiruzen, consciente de estas preocupaciones, tomó una decisión que esperaba fuera justa. Los 2 niños vivirían en el antiguo hogar del clan Uchiha, protegido por un equipo de ANBU que garantizaría su seguridad las 24 horas del día. A pesar de la tragedia que había ocurrido allí, ese lugar era su hogar y Hiruzen no iba a negarles ese derecho. En cuanto a la fortuna del clan Uchiha, Hiruzen decidió que sería dividida equitativamente entre Sasuke y Goku. No sería justo que Sasuke, a pesar de ser el hijo del jefe del clan, se quedara con todo, especialmente considerando que Goku también había perdido a toda su familia en la masacre. Esta decisión fue recibida con cierta controversia, especialmente por aquellos que tenían sus propios intereses en juego. Danzo Shimura, en particular, comenzó a trazar planes para utilizar a uno de los niños en su propio beneficio, con la esperanza de controlar a un Uchiha y usarlo para sus oscuros fines. Finalmente, Hiruzen abordó la cuestión del futuro de los niños como ninjas. Tanto Sasuke como Goku continuarían su educación en la academia, como cualquier otro niño de su edad. Hiruzen fue claro en que no permitiría que ninguno de los 2 se saltara etapas en su formación, a pesar del potencial que pudieran mostrar. No quería repetir el mismo error que se había cometido con Itachi. Ambos niños seguirían el camino ordinario de un shinobi, sin interferencias, y no serían reclutados en ninguna organización como ANBU o Raíz. Además, Hiruzen dejó en claro que no aprobaría ninguna ley para restablecer el clan Uchiha a través de medios artificiales, una declaración que enfureció a muchos, especialmente a aquellos que ya habían comenzado a considerar la posibilidad de casar a sus hijas con los niños para asegurar una parte de la herencia Uchiha. La aldea, al enterarse de las decisiones del Hokage, quedó dividida. Mientras algunos aplaudían la equidad de Hiruzen, otros, movidos por la codicia, empezaron a maquinar planes para asegurar que la fortuna del clan Uchiha no se escapara de sus manos. Padres ambiciosos comenzaron a ver a sus hijas como posibles esposas de Sasuke o Goku, soñando con el prestigio y la riqueza que esa unión podría traer. Pero
En medio de todas estas maquinaciones, la realidad era que los dos niños, tan jóvenes y ya tan marcados por la tragedia, estaban destinados a un camino solitario, uno donde la sombra de su pasado sería una carga constante sobre sus hombros. Un suave y persistente zumbido se filtró en la penumbra de la habitación, rompiendo el silencio con la delicadeza de una gota de agua cayendo en un estanque inmóvil. La alarma, puntual y firme, arrastró a Goku desde las profundidades de un sueño agitado hacia la vigilia, como si tirara de él con manos invisibles. Lentamente, casi con reluctancia, sus párpados pesados se separaron, revelando un par de ojos que se resistían a enfocar, aún atrapados en la neblina del sueño. Lo primero que percibió fue el parpadeo del reloj en la mesita de noche, una luz intermitente que marcaba el paso implacable del tiempo, recordándole que el día, sin piedad, había comenzado. Con un suspiro largo y cansado, Goku se incorporó en la cama. Sus músculos se quejaron, tensándose en una mezcla de dolor y resistencia, como si el esfuerzo de levantarse fuera demasiado para ellos en ese momento. Sus brazos se estiraron hacia el techo, y al hacerlo, un crujido sordo recorrió su columna, un sonido que, aunque familiar, le recordó que su cuerpo, al igual que su mente, estaba exhausto. La rutina de despertar se había convertido en un rito casi mecánico, una secuencia de movimientos que realizaba sin pensar, esperando que la monotonía lo protegiera de los pensamientos que siempre acechaban en los rincones de su mente. Descalzo y con pasos lentos, Goku se deslizó fuera de su habitación. La casa, envuelta en el silencio de la madrugada, parecía respirar a su ritmo, como si cada crujido del suelo, cada susurro de las paredes, estuviera sincronizado con su propio aliento. Bajó al primer piso, sus pies apenas haciendo ruido sobre las tablas de madera. La cocina, con su luz suave y el aroma tenue de comida que ya no estaba, lo recibió con la misma indiferencia de siempre. Los ingredientes que usó para preparar su desayuno estaban exactamente donde los había dejado la noche anterior, esperándolo para cumplir una vez más con su rutina. El desayuno que preparó fue simple, casi sin sabor, pero suficiente para satisfacer las demandas de su cuerpo. Un par de huevos, algo de arroz y una taza de té verde, cuyo vapor ascendía en espirales lentas, llenando el aire con su aroma suave y herbáceo. Sentado en la mesa, Goku comió en silencio, su mirada fija en un libro que había dejado a un lado. Era un volumen sobre el arte del lanzamiento de kunai, un tratado que exploraba tanto las técnicas básicas como las intermedias. El libro, con sus páginas ajadas y sus bordes desgastados, era una fuente de conocimiento y distracción, una manera de mantener su mente ocupada en algo tangible, en lugar de dejar que se perdiera en los pensamientos que tanto lo atormentaban. Pasaron los minutos, cada uno marcado por el paso de las páginas y el sonido suave de su respiración. Finalmente, cuando la taza de té estaba vacía y el libro cerrado, Goku se levantó de la mesa. La sensación de pesadez que lo había acompañado desde que se despertó aún estaba ahí, como una sombra que se negaba a abandonarlo. Con la mochila colgada del hombro, se dirigió hacia la puerta, una vez más listo para enfrentarse al mundo exterior. El aire de la mañana lo recibió con un frescor que le golpeó el rostro, sacándolo de su letargo. Cerró la puerta detrás de él, el sonido del cerrojo encajando con un eco que se perdió en la quietud de las primeras horas del día. Sus pasos resonaron suavemente mientras caminaba por las calles del distrito Uchiha, y sus ojos, acostumbrados a la penumbra de la madrugada, empezaron a captar los detalles de su entorno. Las casas, que en otro tiempo habían sido el hogar de familias enteras, ahora estaban vacías, sus puertas cerradas y sus ventanas como ojos ciegos que no veían nada. Los caminos, que antes habían vibrado con la vida del clan, ahora estaban desiertos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. No pudo evitar que su mente viajara a tiempos pasados, a recuerdos que, aunque dolorosos, estaban tan arraigados en el que resultaba imposible ignorarlos. Recordó las calles llenas de gente, las risas que resonaban en el aire, los gritos de los niños jugando. Todo eso había desaparecido, sustituido por un silencio que parecía pesar sobre sus hombros, como una losa que lo aplastaba lentamente. Sus labios se curvaron en una mueca involuntaria, una mezcla de tristeza y resignación, mientras seguía caminando, intentando dejar atrás esas imágenes que aún lo perseguían.
pero, por más que lo intentara, sus pensamientos no le daban tregua. No podía evitar pensar en lo que había sucedido, en cómo todo había cambiado tan rápido. Al final de cada día, después de las clases, se encontraba en la pequeña oficina del terapeuta Yamanaka, un miembro del clan que había asumido la tarea de ayudarlo a lidiar con todo lo que llevaba dentro. La terapia era una experiencia agridulce para Goku. Por un lado, le ofrecía un lugar donde podía expresar lo que sentía, pero por otro, era un recordatorio constante de su dolor, una confrontación directa con todo lo que había perdido. Recordaba claramente su primera sesión. Había entrado en la oficina con la cabeza baja, sin saber qué esperar. Las paredes estaban decoradas con pergaminos antiguos y plantas que parecían haber sido dispuestas cuidadosamente para crear un ambiente de calma. Pero esa calma no había logrado apaciguar el nerviosismo que sentía en ese momento. El terapeuta, un hombre de modales suaves y ojos comprensivos, lo había recibido con una paciencia que Goku no había esperado. Lo dejó hablar a su propio ritmo, sin presionarlo, permitiéndole que expresara lo que pudiera, cuando estuviera listo. Pero al principio, hablar había sido casi imposible. Las palabras parecían atrapadas en su garganta, un nudo que no podía deshacer, como si el dolor fuera demasiado grande para ser articulado. No sabía qué decir, cómo empezar, ni siquiera qué pensar. Era como si su mente se hubiera quedado en blanco, incapaz de encontrar el camino. El terapeuta, sin embargo, no se había rendido. Con el tiempo, Goku comenzó a abrirse, a dejar que las palabras salieran, aunque fuera de manera lenta y torpe. En esas primeras sesiones, el Yamanaka le había aconsejado que se aferrara a las cosas simples, que mantuviera una rutina diaria, que no dejara de asistir a la escuela y que encontrara pequeñas distracciones que lo ayudaran a mantener su mente ocupada. Aunque al principio Goku había sido escéptico, había seguido sus consejos. Volvió a la escuela, aunque lo hizo más por obligación que por deseo. Las actividades diarias se convirtieron en su refugio, en una manera de sentirse conectado con una realidad que parecía escapársele de las manos. Cuando finalmente llegó a la salida del distrito, sus pasos lo llevaron a pasar frente a la casa principal de la finca Uchiha. Su mirada se detuvo en la estructura, un edificio imponente que, a pesar de todo, seguía erguido con dignidad, como si se negara a ceder ante el peso de los recuerdos que guardaba. No pudo evitar preguntarse cómo estaba Sasuke, si había encontrado alguna forma de sobrellevar el dolor. Sabía que Sasuke también había sufrido mucho, quizás más que él mismo. Itachi, el hermano mayor de Sasuke, lo había sometido a un genjutsu tan brutal que su mente había quedado destrozada. Los daños en su cerebro eran tan profundos que pocos creían que pudiera recuperarse por completo. Sin embargo, Sasuke había elegido enfrentar su dolor de una manera diferente. Nunca había asistido a una sesión de terapia, ni había buscado ayuda de nadie. Goku había oído que Sasuke se mantenía aislado, distante, evitando cualquier contacto con los demás. Su actitud era fría, incluso hostil, y la gente había aprendido a mantenerse alejada de él. Pero Goku recordaba claramente una ocasión en la que las cosas habían sido diferentes. Un día, después de la escuela, había decidido intentar hablar con Sasuke, esperando que lo recibiera con indiferencia o incluso con agresión. Pero cuando Sasuke lo vio, algo en su expresión cambió. Sus ojos, que siempre habían sido duros y llenos de rabia, se suavizaron por un momento, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Con voz baja, casi susurrante, le dijo, «Nos vemos». Fue un gesto inesperado, algo que Goku no sabía cómo interpretar. Tal vez era una forma de reconocer que, a pesar de todo, seguían siendo los últimos miembros de su clan, unidos por un lazo que ni siquiera el tiempo podía romper. Desvió la mirada de la casa y continuó su camino hacia la salida del distrito. A medida que recorría las calles del pueblo, notó con sorpresa cómo la gente lo saludaba, con una calidez y un respeto que lo tomaron por sorpresa. Algunos incluso se acercaban a él para ofrecerle pequeños regalos, comida, dulces, ropa o incluso objetos valiosos. Estas muestras de afecto lo desconcertaban. Nunca antes había recibido tanta atención, y no sabía cómo reaccionar. Durante toda su vida, Goku había intentado ser amable, abrirse a los demás, pero siempre había sentido que su presencia era tolerada más que bienvenida. Ahora, la repentina ola de simpatía lo dejaba perplejo, como si no supiera cómo lidiar con ese cambio en la actitud de las personas.
Si Goku era completamente sincero consigo mismo, se daba cuenta de que no tenía ni idea de qué hacer con su vida. El futuro le parecía una extensión incierta y borrosa, un camino que no podía ver con claridad. La escuela, aunque monótona, se había convertido en su única fuente de estabilidad, el único lugar donde encontraba algo que se asemejara a una rutina. Aunque al principio había sido reacio a interactuar con sus compañeros, poco a poco, y gracias a las sesiones de terapia, comenzó a abrirse, a permitir que otros entraran en su vida. Había hecho algunos amigos en el proceso: Shikamaru, cuya inteligencia aguda y actitud despreocupada lo hacían sentir en calma; Choji, con su amabilidad y lealtad incondicional que ofrecían un consuelo en los momentos de mayor incertidumbre; y Naruto, cuya energía inagotable y espíritu indomable le recordaban que, a pesar de todo, aún había razones para seguir adelante. Sin embargo, cuando se trataba de las niñas, Goku seguía siendo reservado, no porque no quisiera hablar con ellas, sino porque simplemente no sabía cómo hacerlo. Había un muro invisible que no lograba atravesar, un obstáculo que lo mantenía a cierta distancia, incluso de aquellos que se mostraban amables con él.